Parece que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Camino al Cielo. Un programa ya pues a finales de julio y a 2 semanas de prácticamente de empezar la nueva temporada, la 2025-2026. Cómo pasa el tiempo, ya el verano ya prácticamente comido para los futbolistas, para todos los entrenadores, para toda la gente relacionada con el fútbol de segunda división en concreto. Y nosotros, como no puede ser de otra forma, seguimos aquí al pie del cañón todas las semanas en Radio Marca, Camino al Cielo, Fondo Segunda. En este programa tendréis lo que ya viene siendo habitual en esta edición verano para Camino al Cielo. Tendremos esa sección, por supuesto, de fichajes, tendremos esa sección de rumorología y tendremos un reconstruyendo. Ya sabéis, fichajes, repasamos el top 5 fichajes, incorporaciones más destacadas de lo que ha sido la semana. Lo mismo con los rumores, seleccionamos los 5 nombres que han sonado con más fuerza y que pueden ser más interesantes para la segunda división, y reconstruimos un equipo, analizamos la plantilla jugador por jugador y damos posibles nombres. Jugamos a ser directores deportivos de esos equipos para poder hacer una plantilla competitiva que pueda luchar por esos objetivos. También, obviamente, fijándonos en los rumores que pueden aparecer y estudiando si pueden ser viables o no. En el día de hoy vamos a repasar, vamos a reconstruir la plantilla, ya os lo adelanto, del Club Deportivo Leganés, y contaremos para ello a un hombre que, si seguís a Camino al Cielo durante los últimos años y lo habéis seguido desde sus inicios, lo conoceréis y muy bien. Daniel Soriano, ex presentador de Camino al Cielo, delante de estos micros, pues nos ayudará a reconstruir esa plantilla del Club Deportivo Leganés. Como os decía, quién mejor para poder hablar del conjunto pepinero que alguien como Daniel Soriano, que también conocéis. Así que nada, no me lío más, vamos allá con la sección de fichajes. Vamos con Eduard París, vamos con David López para repasar esas últimas incorporaciones de la última semana y seguir descubriendo poquito a poco el mercado de fichajes de la segunda división. Todavía, ya sabéis, queda mucho para poder completar las plantillas, pero algunas ya van cogiendo forma. Vamos a ver esos equipos que proponemos hoy y qué nombres son los más sonados, ya oficializados, ya esos nombres que, si nos metemos a las cuentas oficiales de los equipos, ya los podemos ver en primera plana. Te voy a alentar y yo vivo por el gol, gol, gol. Me quema la emoción de esa pasión. Salto como un loco cuando veo cómo tocas el balón. Y yo vivo por el gol, gol, gol. Y me quema la emoción de esta pasión. Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón. Todos van gritando. Ya estamos por aquí, otra semanita más para hablar, como siempre, de los fichajes. Para ello tenemos, bueno, para esta sección a uno de los titulares que suele repetir cada semana. Eduard París, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Meco, ¿qué tal estamos? Bueno, pues otra semanita más preparados por aquí para, lo que os decía, comentar los fichajes más destacados de la semana, y el acompañante, otro que nos va a ayudar, es David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Mercos, muy buenas, Edward, muy buenas a todos. Pues sí, aquí estamos para actualizar un poquito los fichajes de la Hypermotion a esta última semana de julio. Bueno, nos comentaba el otro día Pablo Puente la situación del Real Racing Club, que todavía no había fichajes. De momento, si chequeamos la cuenta de Twitter del Racing Santander, todavía vemos que la situación es igual, pero realmente ha habido algún cambio, ¿no, David? Sí, lo que podemos contar, fecha 28 de julio, porque luego ya depende cada uno cuando escuche esto, que a fecha 28 de julio el Racing sigue sin anunciar ningún fichaje, sí que es cierto que tiene una base bien consolidada y tal, y no urgen incorporaciones a falta de 3 semanas para empezar la liga, pero lo que sí se rumorea, sobre todo desde tierras holandesas, es que el portero joven de 20 años, de nacionalidad búlgara, Plamen André, va a ser
próximo portero del Racing en calidad de cedido. Una apuesta un poco sorprendente, ya no solo por a dónde te vas a buscar el portero, sino porque llega cedido a competir con Ezquieta, pero tiene pinta que Plamen Andreev está a un paso y medio, por así decirlo, de llegar al Racing de Santander. Bueno, pues veremos si se oficializa esa primera incorporación que será en el mercado veraniego. Recordamos, los 21 equipos de la Liga Hypermotion se han reforzado. El único que no es el número 22, es el Racing de Santander. O sea que parece que pronto veremos esa primera incorporación, pero de momento las cosas siguen igual. Donde las cosas no siguen igual, o sí, dependiendo por donde lo veas, es la vuelta de un exfutbolista de Las Palmas que regresa a su casa. José Rodríguez, lo conocíamos durante esta semana, ese fichaje después también del de Jonathan Viera. Recordamos, ambos futbolistas proceden del mismo equipo de Malasia. Y bueno, pues una apuesta curiosa, cuanto menos, de la Unión Deportiva Las Palmas, un jugador todavía que puede dar bastante si nos fijamos en su edad. Sin embargo, en su carrera parece que ha dado un bajón importante, ¿no?, en las últimas temporadas. Un poco loco todo, la verdad, para mí. Sí que es verdad que hablamos de Viera en su día y yo, dentro de lo que cabe, pues no es que le diera mi bendición, pero pienso que es un futbolista que ya hemos visto que, independientemente de su edad, es capaz de marcar la diferencia en esta categoría. A la experiencia nos podemos remitir. Pero de Jesse sí que me parece otra historia, pese a que vengan casualmente los dos del mismo equipo de procedencia. Pero ya digo, me parece un jugador que sí que es verdad que cuando ha estado centrado es un jugador para segunda división diferencial, sin duda. Pero a diferencia de Viera, me parece otro perfil que a estas alturas de la película, por llamarlo de alguna manera, y en la situación que se puede encontrar Las Palmas esta temporada que viene, a mí la verdad no me acaba de convencer, ni mucho menos. Por aquí, David, ¿cómo ves la situación de la Unión Deportiva Las Palmas? Yo tengo que decir que pregunté a gente de ahí, a conocidos que siguen muy de cerca al club, y bueno, la verdad es que la sensación que le genera no es la mejor. A ver, cuando hablamos de que alguien vuelve a un club por quinta vez, como es Jonathan Viera, bueno, vuelve, será su quinta etapa Sí. en el club, porque en algún momento fue la primera. Como es el caso de Jonathan Viera, cuando viene de la Liga de Malasia y cuando viene ya con 35 años a sus espaldas, hombre, la verdad que chirría un poco, es algo sorprendente. No sé si Las Palmas está pensando seriamente en un proyecto de ascenso liderado por Jonathan Viera y también por José Rodríguez, que también está un poco ahí en el ostracismo. Y yo estoy de acuerdo un poco con Eduardo. Yo creo que Jonathan Viera tiene calidad de sobra para marcar diferencias en la categoría. Y sinceramente creo que José Rodríguez también, creo que todavía está en sus 32 años. Y yo creo que cuando ha estado centrado, cuando ha estado bien implicado en su club, sí que es cierto que por nivel, por calidad, todos les veíamos para muchísimo más, tanto a Jonathan Viera como a José. Pero en una segunda división, en una Unión Deportiva Las Palmas recién descendida que pueda jugar a grande, yo creo que pueden aportar mucho y ser diferenciales ambos. Ahora, todo depende exclusivamente de ellos. Sí, desde luego, desde luego. Bueno, veremos la situación no solo de José, sino que también de Jonathan Viera, ese futbolista que comentábamos hace unas semanas. El protagonista era el primero, José Rodríguez, que ficha por la Unión Deportiva Las Palmas. El siguiente nombre que tenemos de esta lista de 5 en esta semana es es el nombre Leonardo Buda, cedido a la Sociedad Deportiva Eibar, futbolista del fútbol portugués también. Él el último año lo pasó en la Serie A, también en el Moreirense, bueno, varios equipos también en los que ha pasado por la Liga Portuguesa. Ágil, rápido, así es como lo anuncia el club vasco. Interesante, cuanto menos, a mí por lo menos me está pareciendo bastante curioso el mercado de la Sociedad Deportiva Eibar, y la impresión que me da es que está dejando en la plantilla, yo creo que un nivel mayor del que podíamos ver el año pasado. Luego los partidos dirán, la liga dictaminará cómo será todo, pero a priori a mí me tiene buena pinta.
Vale, Leonardo Buta es el que viene cedido de los creo que 7 u 8 fichajes que ha hecho la Sociedad Deportiva Eibar. El resto han llegado libres. Obviamente es una incógnita por abrir, viene de una liga diferente como es la italiana y supongo que sea un jugador que tiene un gran futuro. Veremos a ver si en el Eibar, que no es fácil tampoco encontrar ese acomodo. Luego también destacaría fichajes como el de Jair Amador, aunque creo que en Zaragoza no guarda mucho recuerdo, Ujú. o la Echea o Maguna Celaya, o también el delantero Javi Martón, que llega Es del que, Atleti. O ojo, sea, hay están algún haciendo, nombre que cuidado, con la por Sociedad eso, están, Deportiva están Eibar. haciendo un mercado, está haciendo un mercado dentro de sus posibilidades que a mí me sorprende bastante. Que pasó lo haberse quitado de encima a Antonio Puertas, que eso es algo que me extrañó bastante, solo un año en el Eibar para irse al Albacete, supongo que han acabado bien a gusto ahí. Pero la verdad que el mercado es interesante, el del Eibar, y seguramente le queda alguna pieza y seguramente alguna pieza de más nivel, pero la verdad que tiene un equipo bastante apañado. Creo que sí, que es en esa misma línea. El Eibar al final lo que yo creo que está sabiendo reconducir, a diferencia de esas 2, 3 temporadas donde perdió en las eliminatorias de playoff, cuando tenía equipos con un nivel bastante mayor a lo que hemos visto en estas últimas temporadas, pero creo que está sabiendo llevar o reconducir bastante bien esa transición de decir, vale, ya no somos de un equipo candidato de primeras o de primera línea para volver a primera división, pero se está adaptando, yo creo que se está adaptando bastante bien a ese nuevo rol, ¿no? De ser un equipo, no diría de la zona media, aunque creo que va a ser la realidad, pero si lo catalogamos así, de la zona media, pero de los punteros como potenciales de, digamos, invitados sorpresa, por llamarlo así, a las primeras posiciones. Hablando concretamente del fichaje de Buta, ¿no? De este jugador portugués, pues sí, al final es lo que vemos muchas veces, tanto en el Eibar como en muchos equipos de la categoría, jugador que viene del extranjero. Diría que es una apuesta al 50%, ¿no? Que puede salir o muy bien, no diría muy mal tampoco, pero si no, simplemente al final, como es una cesión, pues tampoco existe ese riesgo que si hubiera sido un fichaje como ha hecho con el resto de incorporaciones que vienen libres. Pero lo que diría, por encima de lo que es este fichaje, recalcar también esa buena, yo creo, buena reconversión de Eibar para seguir siendo un equipo como mínimo aspirante a hacer buena temporada en la categoría de cara al curso que está a punto de comenzar. Sí, desde luego, porque bueno, yo creo que cada año la Sociedad Deportiva de Eibar es un equipo llamado, ¿no? A estar en la zona de arriba, en pelear por posiciones, perdón, por posiciones de playoff. Y la temporada pasada es algo que no ocurrió. No ocurrió desde el principio de temporada. Cierto es que el final fue lo mejor del curso para ellos, pero todavía muy lejos, yo creo, de lo que se podía esperar de la Sociedad Deportiva Eibar. Veremos cómo salen estos fichajes y veremos también cómo queda la temporada para el conjunto armero. Nos tenemos que ir cerquita, nos tenemos que ir a hablar de la Real Sociedad B, que ha fichado como cedido a Kazunari, un joven japonés de 19 años cedido por el Kyoto Sanga de la liga japonesa. Es un central internacional con su país, habiendo jugado la Copa Asia Sub-20, o sea que parece que puede ser de lo más destacado del equipo del país ahora mismo. Y bueno, apuesta interesante de un filial como es la Real Sociedad. Y bueno, funcionando como lo que es, ¿no? Un filial, el Real Madrid Castilla en Primera Federación, yo creo que también hace fichajes muy parecidos a estos. Cierto es que la Real Sociedad tiene mucha más gente de casa, pero bueno, también hace este tipo de apuestas. Bueno, una apuesta yo creo que habitual, ¿no? Que se podía esperar, este tipo de jugador. Bueno, los equipos filiales más en segunda división, obviamente no se van a salir del guión. La mayoría del equipo, por decirte el 80%, serán jugadores formados en Zubieta, ya sea Sí, tirando de lo que es la Real Sociedad B, de los que han ascendido, tirando de muchos de la Real Sociedad C, incluso algún juvenil que puedan, sí, sí, que sí. puedan destacar, ¿sabes? Al final, o sea, el objetivo de la Real Sociedad B será salvarse, pero sobre todo será seguir formando jugadores y que se curtan, y eso siempre es mejor en segunda división, aunque cueste mucho más que en primera federación. No te puedo decir muchísimo de este jugador, sinceramente no Imagino, le... imagino. Te lo imaginas, ¿no? No,
Pero a ver, será uno de esos jugadores que interesará ver, ¿no? He visto que es del año 2005, todavía 20 añitos, y que va a hacer, llega cedido porque obviamente será una apuesta para intentar subir un poco el nivel de la plantilla, pero eso, el objetivo de la Real Sociedad B será seguir contando con gente de Zubieta y veremos a ver cómo encaja este tipo de jugadores. También veo aquí uno que viene de la cantera del Arsenal, como es Suajib. Así que veremos a ver cómo. También seguramente intenten buscar en el mercado vasco jugadores de primera federación y tal que puedan aportar. Pero eso, el mercado de la Real Sociedad B será ese seguramente. Es el último futbolista así random, lo prometo, Eduard. No, vamos a ver, es lo que decimos, poca información al respecto, pero bueno, vemos por aquí casi 1,90 m, ¿no? de estatura para un central, eso siempre es interesante, ¿no? La planta en cuanto a características físicas, 1,5 m de opción de compra, ¿no? De cara al fin de temporada internacional en categorías inferiores con Japón, como bien has dicho. Veremos a ver lo que hay al final. El tema de los filiales en cuanto a mercado, entre comillas, yo creo que siempre juegan con ventaja, porque al final no ficha la Real Sociedad B, lo que ficha es el primer equipo, y aquí lo que yo veo, siendo un fichaje así tan exótico, pero bueno, de extranjero. Yo creo que yo sepa, no han anunciado nada o no se ha dado ninguna información, pero a mí me da la sensación de que puede ser el típico jugador que a lo mejor te juega 20 partidos únicamente esta temporada porque a lo mejor está más en dinámica de primer equipo Puede ser. que del filial. Y lo digo porque a lo mejor lo que ha dicho David de fichar jugadores de primera federación, esos sí que son los que, del mercado vasco hablábamos, estos sí que son los que van a estar, o los que te van a jugar 30, 35, 40 partidos con el filial. Es decir, yo creo que si la Real se ha ido a buscar a la otra punta del mundo, ¿no? Que es Japón, precisamente respecto a España, se ha ido a buscar un jugador así, es para, y más en una cesión con ese tipo de operación o con opción de compra, es para, sí, tenerlo como ficha del filial, jugar en segunda división, pero tenerlo, yo creo, es muy probable que esté en dinámica de primer equipo. Otra cosa ya será que el nivel lo dé para jugar ya sea en segunda o ya sea potencialmente algún partido que otro en primera división con el primer equipo. Habrá que estar atentos, eso sí, porque ya digo, con el currículum que tiene, sin haberle visto jugar, por lo menos el currículum es lo que digo, me da pie a opinar esto, ¿no? De que pueda ser un jugador que esté a caballo entre el filial y el primer equipo. Pues sí, seguramente Luego así no, sea, David, sí. no olvidemos con la última apunte que esto también puede ir mucho ahí de agencias de representación y tema de futura. Por supuesto, Una, sí. una futura venta, como ha dicho Edward, que si tiene opción de compra 1,5 m de euros, y si sale bien, a lo mejor la Real se lo plantea, y quién sabe si en el siguiente mercado o en el próximo consigue sacar dinero por estos jugadores esos exóticos que a lo mejor salen bien un año, consigues sacar dinero por ellos y te olvidas de él. Vamos con un futbolista que vamos a poder hablar más de él, como es Jan Bodiger, un futbolista que conocemos bien y que ha jugado las últimas temporadas en segunda división. Lo conocemos bien de las dos últimas también en el Tete, en el Club Deportivo Tenerife, equipo que va a tener bastante protagonismo en este final de la lista, lo veréis, pero de momento Jan Bodiger es el nombre que tenemos, es el cuarto hombre de la lista. Cambia un recién descendido por un recién ascendido. Tenerife por Ceuta. A mí os lo voy a decir, creo que como aficionado si fuese aficionado del Ceuta, estaría encantado con esta incorporación. Un hombre que conoce perfectamente la categoría, que creo que ha tenido cierto crecimiento durante las últimas temporadas, que lo ha pasado mal evidentemente esta última en el Club Deportivo Tenerife, pero que aún así ha seguido demostrando el futbolista que es, y yo creo que no es por ser el Ceuta, sino yo creo que a cualquier recién ascendido le podría venir bien esta incorporación. A mí me da la sensación de que ha sido un poco un futbolista sin suerte. Porque a mí me parece que es un jugador de buen nivel para la categoría, pero digo sin suerte al final por los equipos por los que ha pasado. Porque quizás salvo la temporada 23-24 del Tenerife, que si no me equivoco es cuando el Tenerife juega la... No, perdón, iba a decir la eliminatoria de playoff contra Las Palmas, no, esa fue la temporada anterior. Bueno, pues mejor me lo pones. Futbolista que ha pasado, si no recuerdo mal, empezó en el Córdoba, se fue al Cádiz, Castellón, Cartagena, Granada. Eso es. Y Tenerife. Es decir,
el Castellón aquella temporada bajó. En el Cádiz, al final era un Cádiz cuando estaba muy arriba en lo que era segunda división, ascendió incluso a primera, y para primera, pues bueno, se vio que el nivel de Bodiger era un poquito más justito. Cartagena, digamos, en el año de lo mejorcito del Cartagena, de lo que hemos tenido en segunda división, pero si nos fijamos, al final son equipos, y luego en el Granada, pues bueno, un poquito en la línea de lo del Cádiz, mucha competencia y pocas oportunidades, pero me da la sensación de que es un jugador válido para la categoría, pero que siempre yo creo que el rendimiento general del equipo, por las circunstancias que sean, siempre ha estado un pasito por detrás de lo que el jugador ha ofrecido a nivel individual. Es decir, a mí, por ejemplo, esta temporada, sin ser brillante ni mucho menos, porque has acabado descendiendo, pues ya lo vemos. Si al final se ha firmado este movimiento es porque Bodiger era de lo poquito salvable en cuanto a imagen, en cuanto a rendimiento de la temporada pasada, para que el jugador en este caso se haya podido mantener en la categoría pese al descenso de su equipo. Por lo tanto, veremos si esta vez con el Ceuta consigue, digamos, ligar, ¿no?, su nivel con el rendimiento global del equipo en el que está. Totalmente de acuerdo, David. Imagino que sigues más o menos en la misma línea, ¿no? Hombre, lo que tú has dicho, si yo fuese aficionado del Ceuta, yo estaría contento, porque estás teniendo un jugador ya muy contrastado en la categoría, pero también es lo que dice Eduard, o sea, es como que allá donde ha ido no ha terminado de pegar ese salto, esas condiciones que sí sabemos que tiene, un mediocentro que yo creo que tiene bastante llegada, tiene bastante gol, y yo creo que da mucho pozo a ese centro, al centro del campo en donde esté. Sí que es cierto que igual estos dos últimos en Tenerife pues no ha terminado de pitar, y en los anteriores equipos también que ha mencionado Eduard. Destacar también que está un poco en la línea de los fichajes que está haciendo el Ceuta, que oye, yo creo que nadie se puede quejar, y desde fuera yo lo veo bastante sorprendente, porque a Bodiger se suman Manu Vallejo del Racing de Ferrol y Juan Tortuño del Eldense, dos equipos que también han descendido, y la verdad que ahí se han movido bastante bien ahí. Y luego es que se han traído a Anuar del Real Valladolid, que ya sabemos que al ser de allí pesa bastante eso, y también a Matos del Cádiz. O sea, mejora bastante el equipo, yo creo, el Ceuta, y por lo que me han contado de primera red, pues hombre, va a ser un equipo a tener en cuenta, y que seguramente mole ver en los primeros partidos para ver cómo engrosa el equipo ceutí en esta vuelta a la Liga Hypermotion, y a ver cómo compite, claro. Hay mucha gente que lo está dando por, bueno, en esas quinielas que se hacen, ¿no? Algo complicadas de hacer también, ¿no? Porque no se ha cerrado el mercado, en quedan muchos movimientos. Hay mucha gente, como os decía, que los mete ahí abajo. Yo no estoy tan seguro de ello, ¿eh? Yo creo que ahora repasaba el equipo David, que le está quedando un equipito muy chulo para poder salvar la categoría en ese primer año post-ascenso. Os decía que en este final de lista iba a tener bastante protagonismo el Club Deportivo Tenerife, y es que el último nombre que tenemos anotado para esta semana es el de Sergio González al Burgos. Después de 5 años de forma consecutiva en el Club Deportivo Tenerife, desciende con el equipo, pero se mantiene él en segunda división. Medio centro también, misma demarcación, y un fijo del Club Deportivo Tenerife. Sí que esta incorporación a mí me sorprende un poquito más, porque bueno, yo creo que es otra pieza de los que recién ascienden, vaya, podrían luchar por ella, pero bueno, también otro jugador que conoce la categoría, evidentemente, después de haber pasado tantos años en varios equipos, pero este último con esa etapa tan prolongada del Club Deportivo Tenerife. Pero bueno, ahí está otro nombre importante que conocemos en la categoría, y que seguro que al Burgos le va a venir de perlas. Puedo extrapolar un poco lo que he dicho del Ceuta al Burgos, se está moviendo, antes que lo estaba repasando, es que también ha fichado a Iván Chapela del Eldense, y a Brais Martínez del Racing de Ferrol. Ha pescado en equipos descendidos, que yo creo que siempre está bien, porque siempre hay jugadores válidos para la categoría, como es el caso de Sergio González. Quizás fue perdiendo su peso en el Tenerife, y más este último año donde ya todo ha ido para abajo. Yo creo que tiene nivel de segunda división bastante considerable. Son todavía 28 años, y estoy seguro que al Burgos le va a venir en ese centro de la defensa, ya sea con 2 o 3 centrales, le va a venir bastante bien. Eduardo. Central y medio centro. Yo las temporadas buenas del Tenerife son las temporadas buenas de Sergio González. De ahí sí que coincide la temporada donde pierde
el playoff de ascenso contra Las Palmas. Podría ser un caso similar al de Bodiger, pero creo que para mí está un escaloncito por encima, por eso yo creo precisamente que al final lo ficha el Burgos y no lo ficha un recién ascendido. No sé si no he estado informado de si había más equipos en la posible puja, pero si había algún recién descendido, yo entiendo perfectamente que al final se lo haya llevado el Burgos por ese caché, ¿no?, de equipo ya más consolidado en la categoría. Es más, yo pienso que contra el Burgos habrán competido equipos del perfil más del Burgos, ¿no? Un Ceuta, un Andorra o un Real Sociedad B no lo metemos ya, ni siquiera. Pero ya digo, para mí es un jugador, hilando con el nombre anterior, ¿no?, con Bodiger, los dos procedentes del Tenerife, lo que decíamos, piezas aprovechables de equipo descendido. Sergio González estaba en el top 3 fijo, es decir, hablamos también semanas atrás de Luis Micruz, ¿no?, que se lo acabó llevando el Deportivo. Al final son jugadores que seguramente lo que ha pasado, yo creo que todos lo pensaremos así, o que era la gran mayoría, que es que este año el contexto ha sido nefasto en Tenerife ya desde el inicio, desde ahora hace un año, cuando se anunció el proyecto antes de empezar la competición. Ya se veía venir la debacle, la catástrofe, como así fue, pero sabíamos perfectamente que el Tenerife tenía un bloque, yo creo, de 4, 5, 6 jugadores que incluso se llegó a pensar, recordémoslo bien, que incluso llegaron a pensar en cuando llegó Cervera, que podían salvar la papeleta. Si el Tenerife se salvaba era quizá por Sergio González, no, porque al final tuvo un bajón de rendimiento en las últimas temporadas, pero el Tenerife tenía 2, 3 nombres por línea que, si encontraban la dinámica, eran capaces de revertir lo que parecía impensable. Por lo tanto, veremos si ahora Sergio González ya cambia ese escenario muy desfavorable que era el Tenerife de la temporada pasada o de las 2 últimas temporadas por otro nuevo. Pienso que podemos volver a ver al Sergio González de la mejor época a nivel individual, y lo que vimos en las buenas temporadas del Club Deportivo Tenerife. Pues veremos. Tendremos que esperar para descubrirlo, pero la verdad es que poquito, porque lo decía el otro día al acabar el programa, pero es que en un par de semanas ya prácticamente, pues tenemos de nuevo a la Liga Hypermotion por aquí. O sea que seguiremos repasando en esas 2 próximas semanas. Lo hemos hecho también esta. Muchísimas gracias por repasar con nosotros los fichajes, David. A ti, Neko, y nada, encantado de estar aquí semana sí, semana también, si se puede, e incluso algún día más si se pilla suelto para este último mes de mercado. Y ya sabemos que, bueno, vuelve esto rápidamente en 3 semanas apenas. El placer es nuestro, sin duda. Eduard, muchas gracias. Lo dicho, ha empezado ya la cuenta atrás para que esto se ponga otra vez en serio. Un abrazo fuerte. Sí. Y nosotros, que nos vamos como cada semana a repasar los rumores, que hay algún nombre curioso, ya os lo adelanto. Vámonos con Fonsi Martínez y con Lucas Marcos. Pues otra semanita más, aquí estamos con Fonsi Martínez, repetimos. Pues otra semanita más, como bien dices. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues con la pareja de baile que viene siendo habitual también, Lucas Marcos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, yo muy contento de volver a estar aquí con vosotros. Bueno, en el día de hoy, ya sabéis, vamos a hablar de los rumores, como estamos haciendo cada semana, y normalmente hablamos de algún nombre pues que no conocemos, ¿no? La semana pasada, bueno, Lucas sí lo conocía, hablábamos de un jugador sudamericano, ¿no? Pero en esta semana, vamos a hablar de 5 jugadores que conocemos, creo que todos bien, todos los que seguimos un poco la segunda división. Yo creo que son nombres que por lo menos nos suenan, ¿no? Y es que vamos a comentar nombres que todos han estado el año pasado en segunda división, exceptuando tan solo uno, pero que sí que lo hemos visto ya hacia 2, y toda su carrera prácticamente pues la hemos conocido en la Liga de Plata. Así que bueno, vamos allá con el primer nombre. Y bueno, yo creo que para hacer boca, para dar ese primer futbolista,
Yo creo que, bueno, creo que es un buen nombre, Miguel Loureiro, que suena para el Deportivo de La Coruña, un futbolista que ya conocemos bastante bien lo conocemos, tras su etapa en el Andorra, en el Lugo, en la Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, pues es un hombre que ha sonado durante esta campaña. Pues ha tenido muchos minutos, yo creo que ha destacado bastante en el equipo de Antonio Hidalgo, ahí en esa defensa muchas veces de 5, cambiando esa zona de central con un poquito la de lateral, y ahora suena para el Deportivo La Coruña para volver cerca de casa por €500,000. Sí, un lateral derecho que fue muy importante para la Sociedad Deportiva Huesca, un lateral con muchas cualidades para hacer carrera en segunda, y el Deportivo confía en él. Es un futbolista que conoce muy bien el fútbol gallego, tú lo conocerás muy bien, Mateo, que jugó en el Lugo, también jugó en el Pontevedra, no sé si en el Racing de Ferrol, hablo de memoria. Sí. Pero bueno, un jugador que conoce muy bien el fútbol gallego, y pues el Deportivo de La Coruña me parece un salto de calidad para la carrera del lateral derecho. Ponsi, ¿tú cómo lo ves? Otro jugador que conocemos bien, ¿no? Y que por lo menos esa adaptación a la categoría, si llega al Depor, pues tampoco lo va a tener que sufrir. Pues sí, muy de acuerdo con Lucas. Al final es un jugador que le habíamos visto más como central, pero está ganando protagonismo en ese lateral derecho, y que sin duda es un jugador con mucho recorrido, muy contrastado en segunda división, y que puede demostrar su potencial en el Depor perfectamente. Bueno, pues veremos. Hablábamos también de esa cifra de €500,000. Es importante recordar que el Club Deportivo Lugo tiene el 50% de los derechos de ese traspaso, o sea que en ese caso se llevaría el club de origen pues la mitad, €250,000. Otro nombre que hay que comentar es precisamente otro que podría llegar al Deportivo de La Coruña, es el de Rique Rodríguez. Yo creo que otro caso muy parecido, ¿no?, al de Loureiro, porque lo conocemos muy bien en segunda división. Ha estado los 3-4 últimos años en el Albacete, sí, 4 concretamente, y un futbolista pues que lo conocemos muy bien también de su etapa en el Burgos, ¿no?, incluso en el Real Oviedo. Un futbolista, yo creo que es un seguro. El Albacete yo creo que siempre ha contado con él, y es que si miramos las cifras, bueno, el primer año jugó 21 partidos, pero es que al segundo, al tercero y al cuarto lo jugó literalmente todo, 40, 40 y 37 esta última temporada, o sea que un fijo en el Albacete, en el centro del campo del Albacete, y un fijo también en el equipo que se lo quiera llevar de segunda división, ¿no? Aparentemente yo creo que podemos hablar de esa manera de Ricky. Sí, si bien decía Lucas que antes Loureiro conocía el fútbol gallego, mirando la carrera de Ricky, él conoce el fútbol asturiano a la perfección. Todo su inicio de etapa fue allí en equipos de Oviedo, y al final el fútbol en el norte generalmente es muy similar, entonces creo que la adaptación puede ser muy buena. Además viene demostrando, como tú dices, minutos de mucha calidad con el Albacete. A mí me parece un fichaje, la verdad, bastante a tener en cuenta para un Depor que según el mercado que está haciendo no le podemos descartar para esas posiciones de arriba. Sí, bueno, porque si el año pasado ya yo creo que hizo una gran campaña, porque no sufrir por el descenso en la Liga Hypermotion yo creo que ya es un logro. El Albacete no sufrió, incluso llegó con opciones de playoff a los últimos 5 o 6 partidos. Yo creo que aún tenía esas opciones de entrar a zona de promoción, o sea que mucho mérito del Albacete en ese caso. Y ahora, bueno, veremos cómo se consigue reforzar, porque vamos a hablar en el siguiente nombre de él. Antes, Lucas, ¿nos comentas algo de Ricky? Pues bueno, es un jugador que en cuanto a nivel el riesgo es muy bajo, porque lo ha demostrado durante los últimos años que es un jugador muy capaz. Tal vez el riesgo de esta operación está en el precio porque lo deje escapar el Albacete, que se hablaba en torno al 1,5 millones. A ver cómo el Deportivo puede afrontar esta cifra y pues eso, conseguir rentabilizarla. Antes de pasar al Albacete, yo creo que nos tenemos que fijar un poco en el Depor después de dar estos dos nombres. Bueno, un mercado que, si bien es cierto que yo creo que no tiene que hacer tantas incorporaciones como otros equipos de la categoría, bueno, yo creo que los nombres que están sonando, cómo se están moviendo en el mercado, yo creo que es positivo para el Depor. Sin embargo, yo os voy a dar el nombre de Luismi Cruz, que llegó al Deportivo de La Coruña, si no me equivoco fue la primera incorporación del Depor. A mí
sinceramente esa incorporación no me tiene del todo sentido, porque sí es cierto, es un jugador polivalente que te puede jugar en los extremos, sobre todo te puede jugar también en la media punta, pero si te fijas es que en los extremos ya tienes a David Mella, tienes a Jeremiah y en la media punta tienes a Mario Soriano. No sé, a mí me parece que es sorprendente ese fichaje por el protagonismo que tuvo el año pasado en el Tenerife, con el cual podría tenerlo también durante esta temporada, pero ninguno de los tres nombres que os acabo de dar parece que pueda salir este año del Deportivo de La Coruña. Y bueno, ese perfil yo creo, de titular, de tener mucho minutaje, parece que no lo va a conseguir. Y es que hay otro nombre que te has dejado, que es el de Luis Chacón. Y es lo que Sí, sí, comentábamos, también. que es que, y se comenta mucho en León, es que el Deportivo tiene overbooking en esa zona de Ahí bandas, está. media punta. Y bueno, y muchos equipos, entre ellos la cultura leonesa, estamos a ver qué cae de ese árbol que estamos agitando entre todos. No sé qué nombre Así que estarás vamos a... pensando para que llegue, ¿eh? Bueno, mejor dicho, para que vuelva. Sí, 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 hombre. A ver qué hace Hidalgo, si cuenta con todos estos jugadores de los que dispone de cara a la temporada que viene, y si no cuenta pues, con todos esos jugadores, ahí habrá muchos equipos en segunda para intentar pescar a esos jugadores de muchísimo nivel. Como digo, bendito problema, pero tiene overbooking de talento el Deportivo en esas... Bueno, pues veremos cómo se gestiona todo eso, porque está claro que algún jugador tendrá que salir, porque es que si no, no tendría muchísimo sentido, más bien ninguno, que llegase, bueno, pues esa incorporación del Ulmi Cruz, que no saliera, como decías Lucas, Chacón. Bueno, veremos cómo gestiona eso el Depor. Sin embargo, ya os digo, los nombres que están sonando, los nombres que van saliendo, pues yo creo que son positivos para el Deportivo de La Coruña. Hablábamos antes del Albacete, hablábamos de lo que podría ser el año que viene y repasamos un poco el pasado reciente. Ahora mismo el presente nos indica que Lluís Idiarra puede llegar al Albacete, una de las piezas más destacadas sin duda del año pasado en el Club Deportivo Tenerife, un hombre que lo jugó literalmente todo, porque jugó los 42 partidos de Liga Hypermotion, 2 partidos de Copa, o sea que lleva muchos minutos en las piernas del año pasado, después de un año muy complicado, como sabéis, el Club Deportivo Tenerife que lo pasó muy mal, un poquito mejor, yo creo que el último tercio de temporada con Cervera en el banquillo, ahí sí que dio mejor nivel, pero Jussi Diarra, la realidad es que yo creo que estuvo a un nivel regular durante toda la temporada, y hay que tener también en cuenta, ¿no?, que teniendo ese contexto en el equipo, pues es muy complicado destacar, y este futbolista lo ha conseguido, o sea que yo creo que tiene también mucho mérito, y además más por encima incluso si conocemos el dato que estaba debutando en la categoría. Sí, es pues un jugador que, como tú has dicho, o sea, ha dado el nivel. Tenerife el que era muy complicado darlo, y es un jugador pues que se ha ganado, tiene cualidades y se lo ha ganado el hacer carrera en segunda. El Albacete pues me parece buena opción, tiene 26 años el jugador y puede rendir de sobra en un equipo como el Albacete, un equipo que aspira a la media tabla, que no está nada mal en la segunda división, y a ver cómo lo hace, a ver cómo rinde. Lo que está claro es que Jussi Diarra tiene talento para hacer carrera en segunda división. Pues sí. Sí, estoy de acuerdo. Al final el Albacete es un equipo que parece que va a conseguir establecerse en esa media tabla de segunda, que quizá en los próximos años pueda tener aspiraciones algo más, pero que es cierto que viene haciendo las cosas bien, y al final en un Tenerife, como vosotros decíais, que se podía salvar muy poquita cosa, pues bueno, pueden pescar a un Jussi Diarra que ha dado un nivel bastante decente tirando a bueno durante toda la temporada. No sé si para titular en el contexto del Albacete, pero bueno, para disputar los minutos en esa posición, sin duda. A mí me parece un buen fichaje, me parece una muy buena incorporación. Creo que tiene más riesgo, ¿no?, de que los dos nombres que comentábamos anteriormente. Creo que tiene más riesgo, obviamente, que Miguel Loureiro y que Ricky Rodríguez, esos dos rumores que podrían llegar al Depor, porque yo creo que son hombres más contrastados. Al final tan solo ha estado Diarra un año, ¿no?, en segunda división, pero la realidad es que ha dado un muy buen nivel, y yo creo que esa progresión puede tenerla dentro del fútbol profesional. Lo descubriremos en tan solo unos meses en el Albacete, pero yo creo que por lo menos la apuesta es buena. Y ahora, Fonsi, te dejo a ti un jugador que, en siguiente rumor, que conoces bien, Paulino de la Fuente, que puede llegar al Real Zaragoza. En este caso, si se llega a dar, me acabo de dar cuenta, sería la segunda incorporación del segundo vuelo Oviedo-Zaragoza, porque ya llegó Sebas Moyano hace unas semanitas.
Sí, Paulino, la verdad que le empecé a seguir en su etapa en el Logroñés y posteriormente en el Málaga. Y es que es un jugador que a mí personalmente me encanta. Es muy eléctrico, tiene un desborde increíble, un regate, habilidades técnicas muy buenas. Entonces, yo sinceramente lo que no logro comprender es por qué no se lo ha quedado el Oviedo para un hipotético caso o sea, un hipotético no, porque ha subido para primera en eso, un hipotético caso de jugarse el puesto con más competidores. Me parece un jugador muy válido, que ha tenido experiencias en México, como sabéis, en el Pachuca, y que en segunda, pues eso, ha recorrido 3 o 4 equipos, dando en todos ellos un nivel bastante bueno, con buenas cifras goleadoras, que no tengo ahora, pero algunas temporadas más, otras menos, pero siempre se ha mantenido estable, y eso para ser extremo que a veces ejerce de media punta, a mí me parece un jugador muy válido para cualquier equipo de segunda división. Sí, a mí también, a mí me sorprende, ¿eh? Me sorprende que el Real Oviedo no cuente con él para Primera División porque es un jugador también, ¿eh? Contrastado en segunda, que ha tenido muchos minutos, que tiene mucha experiencia ya en la categoría. Yo creo que podría dar un cierto nivel, ¿no? En Primera División. Si es cierto, este año no fue tan protagonista, a lo mejor como otros años, jugó 28 partidos esta temporada, tan solo un gol, tan solo una asistencia, pero también yo creo que en los momentos en los que entró tampoco lo ha hecho mal para nada, ¿eh? Yo creo que estuvo muy correcto y sí, es cierto, yo creo que perdió protagonismo, pero bueno, el año pasado, por ejemplo, metió 9 goles y una asistencia en 37 partidos con el Real Oviedo, que tuvo exactamente el mismo final, pero que entró un gol de más, ¿no? Este año, o sea que yo creo que era un jugador bueno, es un jugador, me atrevo a decir, que vamos a ver en Primera División en algún momento, o sea que veremos también este año en el Real Zaragoza, Lucas. Bueno, pues lo que comentabais, suponemos que el Oviedo no cuenta con él para Primera División y el Zaragoza se ha lanzado a por una oportunidad de mercado muy buena. La verdad que el Zaragoza se está moviendo mucho en este mercado. Es un jugador muy experimentado, tiene muchísimos años en Segunda División, pasó 4 años en la Primera División de México en un equipo importante como es el Pachuca. Encima en un equipo donde hizo muy buenas cifras. Y es que lo que comentabais, Paulino de la Fuente tiene en toda su carrera unas cifras muy regulares y muy buenas. Seguramente lo veamos en algún momento en Primera División. De momento el Zaragoza, pues me parece sobre todo para el club una oportunidad de mercado muy buena. Os decía, nada más empezar la sección, que íbamos a hablar de 5 jugadores que conocemos en torno a la segunda división. Sin embargo, había uno que no participó en la categoría durante el año pasado. Ese nombre es Víctor Mollejo, porque estuvo en el filial del Atlético de Madrid. Sin embargo, es un futbolista que conocemos muy bien tras su paso pues por equipos como el Depor, como el de Tenerife. Bueno, es un jugador que se conoce bien, ¿no? en la categoría. Y ahora suena para el Burgos, un nombre que, bueno, sorprendió, yo creo que el año pasado no verlo, ¿no? En segunda división, y parece que durante este curso sí que lo vamos a volver a ver. Bueno, estaba claro que a Mollejo lo íbamos a ver en segunda esta temporada porque lo extraño fue lo de la temporada pasada, que se quedase sin equipo y tuviese que jugar con el filial del Atlético de Madrid. Es un jugador con muchas cualidades, con mucho talento, todos conocemos a Mollejo, es un jugador que debutó en primera con el Getafe y con el Atlético de Madrid, si mal no recuerdo. O sea que la calidad no es problema para Mollejo. El problema va a ser, en mi opinión, el estado físico en el que llegue, porque es que tan solo ha debutado 11 partidos con el filial del Atlético de Madrid esta temporada debido a las lesiones, a los problemas que han encadenado con las lesiones. Así que es el riesgo en el que corre el Burgos, el ritmo de competición con el que llega Mollejo. Fonsi. Yo la verdad que no conozco las condiciones, intuyo que será otra cesión más, pero sí que es cierto que si es cesión hay menos riesgos. Si fuera en calidad de fichaje, me parece un fichaje con muchísimo riesgo, porque durante su experiencia en segunda, lo que comentaba Lucas, lo que le ha pasado este año, ha tenido muchos problemas con lesiones. Es un jugador que personalmente me parece muy irregular. La temporada buena es muy buena, pero la temporada mala es muy mala. Entonces, jugadores así,
pues bueno, si te toca la temporada buena, de lujo, si te toca la temporada mala, pues estampada. A ver, yo creo que ha demostrado suficiente, sobre todo yo creo que en su etapa en Tenerife y en el Depor de La Coruña ha podido ser su mejor momento. Zaragoza bajó un poquito el rendimiento, pero tampoco hizo malas temporadas del todo. Pero es lo que os digo, al final me parece que es un jugador que ha encadenado muchísimas cesiones durante su carrera, que parece que no, pero bueno, ya tiene 24 años, ¿puede ser? Sí. O sea, sigue siendo realmente joven, que empezó el carril de cesiones muy temprano. Entonces, bueno, como fichaje me parece mucho riesgo. Como cesión, pues a ver cómo sale. Bueno, pues esos son los 5 nombres que teníamos para esta semana, que hemos comentado esos rumores, como ya viene siendo costumbre, ¿no? En esta versión de Camino al Cielo de verano. Antes de cerrar, chicos, ¿sabéis cuántos nombres hemos acertado de rumores la semana pasada? Pues no lo he comprobado. Pues ninguno, no se ha oficializado ningún jugador, sin embargo parece que se va a hacer oficial en el día que estamos grabando esto, pues esa incorporación de la cultura leonesa de Parashif. Antes de entrar justo a la grabación, leía por Twitter que bueno, que dentro de poquito se va a hacer oficial, o sea que nos podemos sumar uno al saco por sumar algo para seguir un poco la línea de la semana pasada, porque también había sido uno, así que nada, a ver si tenemos un poquito más de suerte la semana que viene. Fonsi, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Nada, a vosotros un día más, ya sabéis que es un placer charlar aquí un ratito con vosotros. Lucas Marcos, muchas gracias. Dupla Muchas galáctica gracias a vosotros. últimamente. ¿Cómo? Dupla galáctica últimamente, que no falláis. Sí, no, es lo que iba a decir. Vosotros por invitarme y por esta compañía tan bonita que me hacéis pasar. Bueno, y nosotros... Aquí no sí, Fonsi. No, que aquí no se descansa ni en vacaciones. No, ya ves, es que la segunda división no para nunca. Nosotros nos tenemos que ir, vamos a por la última sección, vamos a por el Reconstruyendo. En el día de hoy, el Club Deportivo Leganés con Daniel Soriano. Pues aquí estamos, qué alegría poder deciros esto. Estamos con Daniel Soriano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Meco. Total encanto estar contigo y estar en la familia de la Casa de Fondo Segunda, que hacía un montón que no estaba por aquí, así que encantadísimo estar por aquí y ojalá nos veamos más veces a lo largo de esta temporada. Te echamos de menos, deberías venirte, deberías acercarte alguna semanita y tal, porque bueno, ahora tiene mucho sentido, ¿no? Desgraciadamente para ti con tu lega, pero tiene sentido. Ahí está, el sentimiento mutuo. Los compromisos son los compromisos, el trabajo es el trabajo. Bastante se complica muchas veces la vida misma como para estar por aquí, pero ahora que ya se cruzan los caminos y puedo estar informado de la segunda división como corresponde, nos vamos a ver mucho y vamos a disfrutar mucho de la segunda, porque cada año la categoría está más bonita. Seguro que sí, este año que has estado fuera, vaya, es que ha sido una locura, ya lo sabrás tú también evidentemente, pero vaya, que no ha dejado a nadie indiferente. A muchos hablaban de que podría haber sido el mejor año en los últimos de segunda división a nivel de competitividad y a todos los sentidos, vaya. Pero bueno, veremos, porque este año también pinta bastante bien la categoría. Bueno, antes de empezar con este Reconstruyendo, ya sabéis, la última sección de cada programa en esta edición de verano de Camino al Cielo, vamos a dar un pequeño contexto del equipo tras el descenso. No sé un poco cómo lo está viviendo la gente ahí en Leganés, qué expectativas tienes tú. Ya lo comentabas tú un poquito de inicio, el cambio de categoría te hace replantear muchas cosas y además que es un cambio de ciclo porque sale el míster, sale Borja Jiménez, llega Paco López y también se va Sergio González, que es el capitán general del equipo, que algunos nos pidió por sorpresa, y luego también cambio de director deportivo de Chema Indias por Pardo. Sí, es verdad que eso ya se anunció un poquito antes, pero igualmente cambio de ciclo en todos los sentidos, de vuelta a la segunda división y obviamente encima con la llegada de Paco López hay un cambio también de estilo, ¿no? Borja Jiménez ya lo conocíamos, un entrenador muy pragmático, priorizando lo defensivo, y Paco López es tampoco todo lo contrario, pero sí es verdad que grosso modo
sí hay bastante diferencia, pues es un entrenador que le gusta mucho presionar alto, que le gusta mucho tener el balón, entonces claro, los fichajes también van un poco por ahí, ¿no? De que el perfil de jugador es un poquito distinto, obviamente el objetivo es regresar a primera división y en algunos aspectos se puede ver eso y en otros pues no tanto. Sí es verdad que Leganés es un equipo muy humilde, aunque seamos un recién descendido de primera división, sigue siendo un equipo humilde, pero obviamente el objetivo es ascender y de momento queda mucho mercado por delante y yo creo que las grandes bombas del mercado de Leganés todavía están por llegar. Bueno, veremos, veremos. Pero bueno, por lo que me dices, un Leganés muy, muy, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados durante el año pasado, o bien el último año que lo habíamos visto, en el año del ascenso, en la Liga Hypermotion. O sea que veremos, veremos. Nos comentabas ya alguna salida que se había dado. No sé si nos puedes resumir las salidas que se han dado y también pues los fichajes que ya se han ido confirmando hasta el día de hoy, sorry. Son un total de 13 salidas, ya comentaba la de Sergio González, aunque a nivel monetario la más destacada es la de Jan Diomandé, que son 20 millones de euros al Leipzig, que es claro, comparte una de las mayores ventas con el Nesiri. Vamos a ver luego el porcentaje que saca también este jugador, porque tiene un porcentaje en Leganés de Diomandé y de momento ya ha marcado 2 goles con el Leipzig, o sea que yo creo que es un jugador a tener en cuenta y por el perfil de futbolista que es el Skarner de Premier League y además el cuarto fichaje más caro también de la cuarta mayor venta que ha habido en la historia de Segunda División. Con el Sergio González, varios jugadores que acaban contrato, otros tema cesión, pero la mayoría son que acaban contrato, como puede ser Renato Tapia, Marco Dimitrovic, Muni, Rosier, Iván Eyu, que encima se fue al Getafe, que aquí en Leganés obviamente dolió mucho, Don Daniel Rabantolín, Julián Chico, Brasan Nastasic, Óscar Rodríguez y Altimira, que este último sí que estaba cedido, si no queremos añadir por ahí también la rescisión de la cesión de Haller. Y luego en cuanto a fichajes, 9. O sea que de momento hay esa variable de 4 jugadores en cuanto a entradas y salidas y los fichajes confirmados. Rubén Peña, Adrián Campos, San Román en portería, Marvel, Ignasi Miquel, Pauwels, que de este vamos a hablar y que yo creo que a ti este te gusta mucho, Meco, Sí. Alex Millán, Figueredo y Rubén Pulido, que desgraciadamente ha tenido una rotura del ligamento en la rodilla que va a estar toda la temporada fuera. Bueno, pues por lo que dices es que hablabas de que el contexto cambiaba mucho, porque es que también en plantilla hay muchos cambios de muchos jugadores, muchas llegadas, muchas salidas. No sé si de lo actual se espera algún jugador que ahora mismo sí que esté entrenando, que esté bajo las órdenes de Paco López y se espera que pueda salir también. Hay un par de jugadores, yo diría, digamos que hay una salida que es prácticamente inevitable, porque incluso como ha informado algunos medios como el diario AS con Javier Martín, se ha declarado a priori en rebeldía el futbolista y obviamente quiere una salida, es un futbolista que o tiene nivel de primera división, el problema o la virtud, según desde donde lo miremos, es que el Leganés no va a regalar futbolista, entonces está apretando el Leganés por intentar el mayor traspaso posible, porque aparte en el caso de Juan Cruz, el Betis se lleva un porcentaje y varios equipos también se llevan un porcentaje. Entonces el Leganés quiere intentar tener el mayor traspaso posible, pues son 10 millones de euros de cláusula. No creo que se llegue a la cláusula del futbolista, pero están intentando que se acerque lo máximo posible. Hay muchos equipos interesados, el Celta, el Rayo, ha salido últimamente también el Alavés. Luego hay otro futbolista como Javier Hernández, lateral izquierdo, que también a priori está en la rampa de salida, pero yo creo que el Leganés está pidiendo demasiado dinero por él y no creo que se acabe produciendo esa salida. Y luego otro caso que sinceramente yo me esperaba que iba a haber más rumores de salidas es de Cissé y a priori no hay ninguno. Parece que el futbolista está muy contento en el equipo o a lo mejor no le han llegado ofertas que les parezcan buenas para su futuro y de momento parece que se va a quedar Cissé en el Leganés, que sería una noticia buenísima para el club. Bueno, pues veremos, tendremos que esperar a ver si se dan también esas salidas. De momento ya sabemos las confirmadas, que nos las acabas de comentar, que no son pocas. Para poner un poco en contexto a la gente, Sori, ¿cómo queda así la plantilla? ¿Cuál es la plantilla a día de hoy del Club Deportivo Leganés? Si te parece, podemos empezar como viene siendo costumbre en esta sección, desde la portería hasta la delantera, línea por línea. Ahí está en portería. Yo creo que no va a haber más fichajes porque está Juan Soriano, que ya estaba la temporada pasada, que fue suplente de Marco, y a él se le añade San Román, que yo creía o esperaba que el Leganés iba a intentar, entre muchas comillas, un portero titular, que San Román no ha gozado de muchas oportunidades como titular, es un portero contrastado en la categoría, pero yo pensaba que iba a ser como la temporada pasada, que a priori se trajo a Marco para ser el titular, ¿no? De un portero con mayor nombre. Luego en el campo y en los entrenamientos es donde se decide todo, ¿no? Entonces veremos lo que pasa durante la temporada, pero a priori yo creo que no va a haber más movimientos y a priori parte como titular en portería Juan Soriano con San Román a priori, ya digo, de suplente.
Bueno, parece que la portería sí está bastante bien cubierta. No sé cuál es tu visión sobre ello, pero en principio buenas noticias, ¿no? O sea, se puede ser positivo por lo menos en esa primera línea. Más o menos, más o menos. Yo esta temporada voy a ser un poquito más crítico. Ujú. Normalmente, como muchas veces le digo a amigos míos, yo soy el profesor que conmigo aprueba relativamente fácil, pero si quieres subir nota te lo tienes que currar mucho. Entonces, digamos que tampoco le pongo como un punto crítico a la portería, porque a priori son dos porteros que Juan Soriano ya lo demostró en el Tenerife, que fue de los mejores porteros de la categoría, Sí. pero muchas veces es en cuanto a sensaciones. Y a mí, Juan Soriano, mi primo, no es un portero que me dé excesiva seguridad. Es muy bueno en reflejos, es muy bueno en el uno para uno, pero es un portero que no me llega a dar seguridad, pero a priori es una posición que la tienes bien cubierta. Muchas veces las comparaciones son odiosas. Antes tenías a Marco Dimitrovic, que también tuvo sus errores, pero anteriormente tuviste al Zamora de la categoría como es Diego Conde. Entonces, claro, vienes de unos porteros de un nivel muy alto. Que, ojo, es que confeccionar la portería después de eso es que tiene que ser más complicado de lo normal, seguro. Pero bueno, veremos qué pasa en la portería. En la defensa, ¿cómo queda la cosa? Si te parece, vamos de lateral a lateral y no sé si eres así de crítico también con la zaga. Claro, aquí también depende de lo que decía al inicio, ¿no? Con Paco López. Muchas veces depende del perfil del futbolista. Sobre el papel, la defensa ya está cubierta. Tienes a dos Ujú. jugadores por puesto, incluso habiéndose lesionado Rubén Pulido, también dependiendo mucho de la posible marcha o no de Javi Hernández, pero en el lateral derecho ya tienes a Rubén Peña, que encima vuelve a Leganés, que es un jugador muy querido. Y también a Figueredo, que es una de las apuestas de la dirección deportiva, que viene desde Uruguay, lateral derecho joven, y allí lo tienen como un lateral de muchísimo futuro. Luego, centrales, Jorge Sáenz, capitán del equipo, que ha llevado varias temporadas, y junto a él Lalo, que ha sido una de las Ujú. revelaciones en el Albacete, encima el Total. canterano pepinero, que tenemos mucha ilusión de verle, y en pretemporada de que puede ser titular, pero aquí es donde pueden variar un poquito las cosas, porque luego, centrales zurdos, tienes a Ignasi Miquel, que ya estuvo también en el Leganés, y Marvel, que es un futbolista que a mí me deja ciertas dudas. Hace muchos años se le veía como un futbolista que podía partir como uno de los defensas para el primer equipo del Real Madrid, pero sí es verdad que alguna lesión en el Córdoba que no llegó a tener toda la continuidad deseada, aunque al final acabó jugando, pero el partido que le hizo en pretemporada, la verdad es que no me ha dejado malos detalles, aparte casa mucho con la idea del equipo y luego por la izquierda ya comentábamos, Javi Hernández pendiente de una salida o no y Enrique Franquesa, que también vuelve de una rotura de Ujú. ligamento, por lo tanto, con la explosividad que tiene ese futbolista, vamos a ver de qué manera se acopla, pero sobre el papel la defensa está toda hecha, Meco. Bueno, pues nombres destacados por ahí, de momento, como dices, parece que no va a haber que meter demasiada mano ahí. Álvaro Aguilar, lo tuvimos durante la temporada en Camino al Cielo y sí, es que la realidad es que fue de lo más destacado, bueno, defensas yo creo que fue de los más destacados en la categoría, tuvo la verdad que mucho nombre durante todo el curso y seguro que a Leganés le viene bien, vaya, por lo menos esa cesión al Albacete es que le vino de perlas. O sea que bueno, veremos qué tal funciona y además, y bueno, que si viene con ese pasado pepinero, pues mejor que mejor. En el centro del campo, Sori, ¿cómo estamos? Ahí es la posición que el Leganés necesita más refuerzos. De momento solo tiene, si queremos contar centrocampistas puros, solo tiene a dos. Cissé del primer equipo y luego Guirao, que viene del Betis Deportivo, que también incluso jugó con el primer equipo del Betis y venía con buenas sensaciones de esa cesión. Y lo que ha demostrado en pretemporada es un futbolista que a no ser que lleguen muchos nombres y no acabe teniendo hueco, yo creo que va a ser un futbolista activo del primer equipo y ya ha demostrado juego como para ello. Además, que es un pues Cissé no es igual que Guirao es más 5 jugador de primera salida, Cissé es más un conductor, más Ujú. un futbolista más box to box, digamos, y ahí es donde el Leganés necesita más llegadas. Solo tienes a dos, luego también tienes a Roberto López y a Andrés Campos, que son más media puntas, aunque en el caso de Andrés incluso ha llegado a jugar en el doble pivote, entonces ahí puede variar un poco las cosas, pero es la zona donde el equipo necesita más refuerzos, que no sé si los vamos a comentar ahora o después, por darte nombres, porque hay bastantes nombres que están sonando. Pues si te parece, repasamos cómo está ahora mismo la plantilla, repasamos esa última línea y luego miramos qué posiciones podemos reforzar, cuántos nombres damos y repasamos cómo quedaría así, jugando a ser directores deportivos prácticamente, la plantilla del Club Deportivo Leganés para esta 2025-2026. De esta forma, vamos a la última línea, vamos a la línea de ataque, donde aquí el Leganés ha apostado fuerte.
Tienes bastantes nombres, igual, ya digo, prácticamente solucionada la parte de ataque con las dudas de la parte derecha, de la banda derecha, por esa salida de Juan Cruz. Junto a él de momento está Naim, que es un futbolista que prometía hace varios años en el Leganés como un fútbol, como un canterano a tener en cuenta, pero ni en el primer equipo ha llegado a adaptarse. En las cesiones que ha tenido a Ponferradina, al Barcelona Atlético un poquito más, aunque tuvo una lesión, igualmente no pudo jugar todo lo que quisiera. En el Racing de Ferrol esta última temporada lo mismo. Entonces, lo más normal es que o sea otra cesión o directamente acabe desvinculándose del Leganés. Por lo tanto, a priori el Leganés igual en la banda derecha tendría que hacer dos incorporaciones. En la línea de media punta ya comentábamos Roberto López y Andrés Campos. Sí. Y por la izquierda puede ser la línea más potente del equipo con Duke, que ya lo fichó en su época Chema Indias para el mercado invernal. El Leganés pagó un traspaso por el futbolista, ya le quería incluso tiempo antes. No tuvo todos los minutos con Borja, que a lo mejor demostró en el campo, y ahora en segunda división puede ser un futbolista muy, pero que muy a destacar, que decía también puede jugar en punta. Y luego junto a él, Pauwels, que es la gran apuesta de la dirección deportiva, más de 1 millón de euros han invertido en él. Ha sido, entre muchas comillas, un intercambio de cromos por la salida de Diomandé, porque comparten posición, progresión y futuro. Entonces, vamos a ver de qué manera casan en esa banda izquierda, pues son dos futbolistas de un nivel muy alto. Obviamente Pauwels un poquito más por pulir porque viene de la segunda división holandesa, y arriba a priori no debería haber más incorporaciones, aunque por el esquema de Paco López, que ha estado jugando con 4-4-2, la lógica te invita a pensar que tienes que tener cuatro nombres, dos para dos puntas, pues cuatro puntas en general para el equipo. De momento con Diego García y Miguel de la Fuente, que ya demostraron en segunda división que son delanteros de primer nivel, que entre los dos marcaron 25 goles, y luego Alex Millán, que es un futbolista que tiempo atrás a mí me gustaba mucho. Desgraciadamente por esa lesión que tuvo en el Oviedo no llegó a demostrar el potencial, aunque esta última media temporada en Cartagena ha demostrado ese gol que tenía. En pretemporada no le he visto lo más fino posible, pero vamos a ver cómo se adapta el equipo, pero a priori es un futbolista que obviamente también a tener en cuenta. Pues sí, como decías, la última línea, la verdad es que sí que parece que es donde Leganés puede, a priori, si se juega, si empezase hoy la liga, pues podría estar más preparado. Comentabas, quiero pararme un momento, si te parece, en esa banda zurda que decías que puede tener, que puede ser la zona con más potencial, ¿no? Del Club Deportivo Leganés. No sé cómo de polivalentes pueden llegar a ser, o sea, no pueden, estamos hablando de que esos dos futbolistas no podrían jugar a la vez. Por poder sí, porque Duque es un futbolista que en su época en el Aberdeen jugó en banda izquierda, también en la punta, pero aquí en Leganés únicamente ha jugado como extremo en la banda izquierda. Obviamente puede jugar de delantero. Yo muchas veces he pensado, más con la idea de Borja que con la de Paco López. Con la de Paco López veo más a Duque en banda. Entonces la posición, entre comillas, más discutida. Por eso, pues son dos futbolistas. Pauwels ha generado muchísima expectación aquí en Leganés. La última temporada que tuvo allí en Holanda, perdón, fue relativamente, no fue buenísima, fueron 4 goles, 7 asistencias, si no me equivoco, fueron 11 entre goles y asistencias, pero ha sido su única temporada de explosión, no ha tenido otras temporadas de explosión. Obviamente es muy joven, tiene que todavía progresar muchísimo, pero es un futbolista que hay muchas ganas de verle por el descaro que tiene, lo que encara, lo que le gusta llegar por dentro, disparar. Sí es verdad que le falta un poquito más de asociación, que seguramente Paco López incidirá mucho con él, pero es la posición a priori con más dudas, ¿no? Porque el resto está un poquito más definido, entonces en esa banda Sí. izquierda es donde hay más dudas, pero Duke perfectamente podría jugar en punta, pero de momento no ha jugado en pretemporada ningún partido de arriba, por lo tanto no creo que sea de la partida junto a Alex, Diego y Miguel. Bueno, muy interesante, la verdad, lo que puede dar de sí esa banda, todo ese ataque y bueno, en general el Club Deportivo Leganés, que yo creo que es un proyecto chulo para ver este año en Segunda División, que intentará, por supuesto, llegar a la primera, pero no tenemos que olvidar que el año del ascenso, además de haber hombre, ascendido como ascendido, yo creo que fue una de las sorpresas muy gratas de la categoría, porque yo creo que poca gente contaba con ver al Club Deportivo Leganés ahí arriba toda la temporada. Así que veremos esa 2025-26 cómo se va dando. De esta forma, bueno, pues cerramos la sección con la última parte, Sori, que es dar esos nombres, esos rumores que pueden llegar y que creas que te encajen, esos otros nombres que no han sonado, pero sí que te tienen mucho sentido para meter en el equipo. En total, no sé cuántos fichajes, si jugásemos como a ser director deportivo, cuántos fichajes, qué número de nombres nos vas a dar. Ahí ya manda Andrés Pardo y la dirección deportiva de Leganés, pero desde mi humildísima opinión,
Yo que a Leganés Siempre, le siempre. faltan cinco posiciones por cubrir. Ya digo, también depende mucho de las salidas que se puedan producir, pero si a priori Ujú. solo está la salida de Juan Cruz, que es la más viable, Leganés necesitaría 5 incorporaciones. 100%, dos mediocentros más, un pivote defensivo y un mediocentro. Los que han sonado más en cuanto a pivote defensivo, Amadou Diaguará, que lo conocemos ya de su estancia en el Dense recientemente, Sí. era una gran promesa en el fútbol europeo Vaya, si lo era. cuando llegó a la Roma. Sí es verdad que por ciertos temas le ha costado siempre entrar en dinámica, pero dentro de que es su última temporada en el Eldense tampoco ha sido mala. En el Ujú. Leganés podría dar rienda a su juego. Y luego, en cuanto a mediocentros un poquito más posicionales o más box to box, no digamos más enfocados a la parte defensiva, Yusi Diarra del Tenerife sonaba mucho. La Suer del Mirandés, que encima está ahora mismo es agente libre, sonó mucho a inicio y parece que se ha perdido un poquito más esa opción, porque también se habla del Valladolid y demás equipos. Y Ujú. luego el que se ha escuchado en las últimas horas, que lo informó Javier Martín de Diario As, Manuel Ángel del Real Madrid Castilla, mediocentro, casi más media punta que mediocentro, pero es una operación muy, pero que muy complicada. Luego, yendo a la banda derecha, esos extremos. Iván Sánchez es el que ha sonado tampoco con mucha fuerza, si no me Sí. equivoco, lo dijo Pucela, fichajes o Sí, Cazurreal, no creo estoy que lo vi, seguro. sí, sí. Creo que Va puse por las ahí fichajes, Iván pero no estoy Sánchez. seguro, sí. Es un futbolista ya veterano que entra dentro de lo que puede ser el equipo, pues es un futbolista que le gusta mucho jugar por dentro, siempre ha dejado muy buenas estadísticas, pero bueno, no en cuanto a goles y asistencias, pero sí es un futbolista que siempre tiene muy buenas actuaciones individuales, digamos. Si es verdad que a lo mejor en el aspecto coral, en el Leganés, sería un poquito más complejo. Y luego hay algunos nombres que ya tengo yo por ahí en el tintero, pero que obviamente ya son pedradas mías. Pero en cuanto a lo que suena de asignaciones o fichajes más o menos confirmados, esto es lo que puede sonar. Ahí ya tenemos 3 posiciones, las otras dos, para mí haría falta un delantero o un segundo delantero un poquito más distinto a lo que Ajá. tienes. Un futbolista que me encanta, pero que obviamente no creo que salga del Burgos, que es Curro, que le vendría muy bien a este Leganés porque es un futbolista que es muy polivalente, te puede jugar en derecha, media punta, segundo punta, y yo creo que le iría muy bien a este Leganés, pero esto, ya digo, es una pedrada mía. Y luego, según la salida de Javi Hernández, un futbolista que yo siempre he tenido la cabezonería y que me encantaría ver en el Leganés y que encima ahora mismo está Ujú. libre, es Ignasi Vilarrasa del Huesca. Es un futbolista que a mí me ha encantado siempre y Jugó. ya digo, esto es pedrada mía, pero ojalá se diera. Ojalá, bueno, sería un salto de calidad, de seguro. Bueno, prácticamente para cualquier equipo de segunda división, ¿no? Porque es un grandísimo futbolista, pero veremos, veremos. Pues nada, Sori, cerramos repasando lo que sería la plantilla con estos nombres. Y ya está. Ahí está, pues claro, si ponemos todos estos, voy a dejar solo los rumores más confirmados Sí, sí, sí. o los que serían más factibles. Ya comentábamos, en portería, eso sí que es indiscutible, no creo que haya más incorporaciones. Juan Soriano con San Román, banda derecha, lateral derecho, Rubén Peña y Figueredo, centrales Jorge Sáenz y Lalo, por la izquierda Ignasi Miquel y Marvel, y por la izquierda Franquesa y Javier Hernández. De momento dejamos Ujú. esto porque es lo más probable, igual que Maldini con los porcentajes, Sí, ¿no? sí, sí. Digamos que a un A veces bailan 70%. demasiado esos porcentajes, ¿eh? Con Maldini, Claro, por pero sí, eso sí. a lo mejor hasta lo gafo, pero lo más normal sería un 70%, digamos, Sí, 60% de que esa sería la defensa del Leganés. En cuanto al centro del campo, Cisé y Guirao, esos dos mediocentros, lo más normal por lo que ha sonado es que les acompañaran Diaguará y Yusi Diarra, esos cuatro. Luego mediapuntas, Roberto López y Andrés Campos. Por banda derecha, ahí es donde ya hay muchas dudas porque lo más normal es que Juan Cruz salga y Nain García no continúe. Así que, por lo tanto, ahí se quedarían únicamente Iván Sánchez, que es el que ha sonado, y sí, por colocarle ahí, aunque sea pedrada mía, porque tenemos que terminar de conformar la plantilla, que es muy sí. improbable, por no decir imposible, porque tiene contrato todavía Curro en el Burgos y no se ha escuchado nada de él, pero esta es la pedrada que pongo yo en el vídeo. Ponemos a Curro, aunque tampoco es su posición ideal, porque a él le gusta estar más detrás de un punta. Por la izquierda, eso sí que 100% fijo, Sí. Duki Powells. Y arriba, Diego García, Miguel de la Fuente y Alex Millán. El Leganés siempre ha sido un equipo polivalente, así que ahí puede variar que Duke pueda ir alguna vez a punta o con dos puntas puede ir Curro arriba. Eso ya puede variar muchísimo.
Bueno, pues comprobaremos si esas pedradas se cumplen. Si no, probablemente no, pero bueno, nunca se sabe. La ley de Hypermotion ya sabemos cómo es. Aquí puede pasar literalmente cualquier cosa. O sea que bueno, veremos. O sea que bueno, yo creo que, sorry, con todo lo que nos has dicho, con el contexto, con esas salidas, con esas altas que tiene el Club Deportivo Leganés, con cómo queda la plantilla, con esos fichajes que has ido dando. Bueno, yo creo que nos ha quedado clarísimo la situación del Club Deportivo Leganés para esta 25-26, lo que puede aspirar, sus objetivos, o sea que yo creo que con esto podemos ir cerrando, Sori. Ahí está, la bola mágica es muy difícil de dominarla, puede pasar absolutamente todo. En la actualidad esto es lo que puede pasar, lo que ocurre ya es una pedrada mía, pero dependiendo de las salidas, el dinero que pueda sacar por Juan Cruz, puede venir todo tipo de jugadores. Tampoco descartemos que el Leganés vaya al mercado internacional, porque ya lo hemos visto con Powell y anteriormente con Chema India, lo hemos visto muchas veces en el mercado francés. Entonces puede pasar absolutamente todo. Esto es a día de hoy la plantilla de la que dispone el Leganés, los rumores más posibles y mi pedrada de curro, que vamos, ojalá se produzca, que me hagan una estatua o algo, porque si llega a curro al Leganés sería maravilloso. Desde luego, Sori, pues muchísimas gracias por pasarte por Camino al Cielo. Estoy seguro de que todos los que escuchen esta grabación le va a entrar la nostalgia, y se me alegra muchísimo de haberte escuchado por aquí, por estos micrófonos. Muchas gracias, Sori. Muchas gracias a ti por la invitación, Meco. Un abrazo enorme a toda la familia de Fondo Segunda, integrantes y también a todos los seguidores, que os he hecho muchísimo de menos. Un abrazo enorme, un beso. Y nosotros que tenemos que ir cerrando este programa, y es que la realidad es que, bueno, llevamos con esta edición de verano pues 3 semanas, pero es que en otras tantas, bueno, un poquito menos, ya va a empezar la competición, o sea que cuando nos demos cuenta ya el balón echará a rodar y ya tendremos que estar comentando esos posts, tendremos que estar comentando partidos y toda la dinámica será diferente. O sea que ya sabéis, esto va rapidísimo, la ley de Hypermotion que empezará en nada, y esto es el fútbol, que es que cada vez hay menos tiempo para todo y ya está. O sea que nos veremos muy prontito también con esa edición normal de lo que sería competición regular. De momento nosotros nos quedamos aquí, la semana que viene volveremos para hablar de fichajes, de rumorología, hablaremos de todos esos nombres destacados que giran en torno a la segunda división. Muchas gracias siempre por escucharnos, por acompañarnos, y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. We here, y'all. To the party fiesta, this night will last forever. Siempre, so come on. Let's go, God. To the Let's go, party God. fiesta, this Let's night go, will God. last forever. Party people. Siempre, so come Let's do it. Come make love to the party, cause I just wanna party hard. Yeah, I just wanna party hard. Make love. on. To the party fiesta, this night will last